Un fuerte abrazo a todos los que están escuchando en este momento esta transmisión, esperando de que siempre la palabra de Dios nos ayude a poder tener una vista mucho más amplia de quiénes somos sobre la tierra. Una de las mayores interrogantes que cada persona puede experimentar es su identidad, sobre qué es lo que tiene que hacer, quién es sobre la tierra, cuál es su significado, cuál es su pertenencia. Entonces, basándonos en la pertenencia, hacia dónde nosotros nos dirigimos, de dónde venimos, la palabra de Dios es bastante clara en establecer identidad, en mostrar características muy puntuales que diferencian a una persona que es consciente que ha sido llamada para un reino eterno. Aquel que aceptó a Cristo, aquel que tiene una relación con Dios, aquel que puede hablar con el Espíritu Santo, que recibe una instrucción, que está sirviendo, que está buscando siempre hacer que el reino de los cielos se manifieste aquí en su vida, en su casa, en su trabajo, en cualquier actividad. Vemos en Mateo capítulo 5, versículo del 7 al 12. Te dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. En este capítulo vemos varias bienaventuranzas, pero en particular las que vamos a ver aquí se remiten bastante a la identidad de una persona escogida por Dios. Dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Habla de una persona que ejerce misericordia no por el hecho de recibirla, sino porque es su primer impulso natural a ejecutarla. O sea, en otras palabras, Dios, cuando ve que una persona tiene la intención de sembrar, le da una semilla. Si entonces esta persona no quiere sembrar, no quiere rendir su corazón, entonces no tiene semilla para sembrar. Entonces aquel que es misericordioso alcanza misericordia. También dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. En otro pasaje bíblico menciona que una de las características de Jesús era de que Él no alzará la voz ni estará gritando por ahí, ni ejerciendo ira, ni ejecutando a personas, sino que es una persona que muestra paz y que tiene esta característica que el resto de personas lo reconocen como hijo de Dios. Pero aquí ya vamos entrando en el punto importante que quería compartirles. Dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Comúnmente, cuando hablamos de la justicia de Dios, podemos hablar en términos legales, en una normativa que podemos empezar a vivir, que necesitamos defender, practicar en nuestra casa, en nuestra actividad, hasta nuestra propia habitación, porque sabemos de que esa es la manera en cómo el reino de los cielos se acerca más y se vive realmente. Pero aquí menciona: bienaventurados los que padecen persecución por causa de justicia. Entonces entendemos que hay un precio que se va a pagar. Decía un predicador: toda iglesia que vivió un avivamiento, que tuvo un crecimiento explosivo y grande, primero tuvo que haber pasado por persecución. Las personas que fueron los que empezaron a levantar ciertos movimientos, que empezaron fuertemente en oración, a interceder para que Dios se mueva o se manifieste en cierto lugar, aquella persona que no tuvo ningún reparo en poder ver cómo Dios rompía cadenas de ciertos sitios, ciudades, barrios. Todas estas personas en su momento recibieron persecución. Aún en nuestra casa, en la iglesia, hay tantas veces que vemos ministros que se levantan contra otros simplemente porque no entienden lo que Dios está haciendo. Entonces, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos.
Entonces no solamente es el reino de los cielos de los niños, de los que creen como niños, sino también los que son perseguidos por causa de la justicia de Dios. Dice, bienaventurados. Si pusiéramos en una balanza, a pesar de un extremo ponemos la justicia de Dios, lo que creemos, la convicción que nos mueve, y del otro lado ponemos nuestra comodidad común, la vida relativamente normal que puede vivir cualquier persona. Tenemos que entender que aún sigue siendo mucho más valioso poder seguir la justicia de Dios, porque hay un galardón que nos espera, y aún si pusiéramos una comparativa de nuestra vida aquí en la tierra comparado con la eternidad, la vida aquí en la tierra sigue siendo bastante limitada y pequeña. Entonces vale mucho la pena poder entender que un principio fundamental de identidad y pertenencia que tenemos que tener es la preparación de que vamos a recibir persecución en algunos aspectos de nuestra vida. No vamos a ser entendidos en otros más. Habrán ideas que para ciertas personas les parecerá que son anticuadas, que no son lo más popular. Generalmente esas palabras nos lo va a decir gente cercana a nosotros, pero vale mucho la pena. Dice el versículo 11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Es un motivo de gozo y es una señal de avance cuando hay una manifestación espiritual. Espiritual no siempre de las bonitas, donde hay un milagro, sino que cuando usted se está moviendo en fe y está haciendo la obra de Dios, va a haber una reacción. Las tinieblas no van a estar contentas con que un hijo de Dios ha despertado y va a hacer que el ambiente se transforme. Cambió lo normal, cambió lo cotidiano por lo sobrenatural. Entonces no nos va a sorprender cuando Satanás empieza a levantar una agenda, empiezan los espíritus directamente a tener una rebelión, una reacción directamente contra nosotros. Pero es por eso tan importante vivir siempre cerca del Señor. No es buena idea acercarse a Dios y echarse para atrás. Cuando usted tiene una identidad clara dentro de sí, hay un propósito y un destino, todo eso conlleva un precio, pero ese precio aún así sigue siendo muy pequeño para todo lo que recibimos en la presencia de Dios. Muchas veces tenemos que empezar perdiendo para ganarlo todo al final. En Hebreos capítulo 11, del 11 al 16, dice lo siguiente: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió poder para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya muerto, en cuanto a esto, salió una descendencia como la estrella del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Lo que vemos en el versículo 11 decía: y Sara, siendo estéril, recibió poder para concebir, y dio a luz, aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Dios es fiel. Nuestro apóstol generalmente nos repite esta frase: tenemos que creer no con nuestra fe, ni con nuestras limitaciones, sino con la fe de Dios. Aquí Sara creyó de esa forma, dice, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Nuestro Padre es ilimitado. Él lo dice, Él lo cumple. No importa lo que en el medio del camino se quiera levantar a obstaculizar. Eso simplemente será una perla más que va a ser hasta de forma decorativa para toda la gloria que Dios va a mostrar. En el versículo 13 dice: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo y saludándolo y confesándolo que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado recordándolo de aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero aspiran a una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. En todo este capítulo mencionan a los héroes de la fe, y hablan de personas que creyeron fielmente al Señor,
recibieron una parte de la promesa, pero aún toda la magnitud del plan de Dios trascendía generaciones. Menciona de que ellos lo vieron de lejos, pero aún así creyeron y entendieron que eran extranjeros, eran peregrinos, eran personas de que no iban a estar todo el tiempo aquí en la tierra. Entonces, mientras estamos en la tierra, hagamos todo lo posible por ser bienaventurados y poder tener siempre las características de un verdadero hijo de Dios, pero sobre todo entendiendo de que cualquier prueba, cualquier dificultad no es para siempre, sino que teniendo los pies plantados en el lugar correcto, entendemos de que eso no es más sino una reacción de las tinieblas a lo grandioso que Dios está haciendo en nosotros. Así que bajo ningún motivo renunciemos ni dejemos las cosas a medias. Nunca es limitado lo que nuestro Padre tiene preparado para nosotros. Nos vemos en una próxima oportunidad.